Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Régimen Jurídico Municipal, Delegacional y Metropolitano. Me permito presentar a los integrantes del Presidium. Carlos Quintana Roldán, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Jorge Moreno Collado, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Nicolás Mejía Pedrosa, experto en temas municipales y metropolitanos. Ricardo Uvalle Berrones, vicepresidente del INAP. Luis Miguel Martínez Ansúrez, director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP. Carlos Reta Martínez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Saludamos a las y los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del mismo modo a las asociadas, asociados, alumnos del INAP y de las instituciones de educación superior que nos acompañan, así como a nuestros invitados especiales. Sean bienvenidos todos. Para dar inicio, le pedimos al presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, Carlos Reta Martínez, nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes a todos quienes asisten a la presentación del libro Régimen Jurídico Municipal, Delegacional y Metropolitano del doctor Jorge Fernández Ruiz, quien lamentablemente no estará con nosotros debido a un cambio de fecha de último momento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde se encuentra para presentar un libro editado por la UNAM, en el que participan varios juristas y que él coordinó de manera directa. Me pidió les expresara sus disculpas más sentidas por su ausencia y confía desde luego en que los aquí presentes en la mesa podremos sacar esta responsabilidad sin mayor problema. Agradezco la presencia de los comentaristas, el doctor Jorge Moreno Collado, el doctor Carlos Quintana Roldán y el maestro Nicolás Mejía Pedrosa, cuyos comentarios y observaciones serán, sin duda, de enorme interés para profundizar en la reflexión del tema que hoy nos reúne. Para el INAP, uno de los propósitos básicos es la difusión de la cultura sobre administración pública a fin de contribuir a una mejor gestión a partir de la utilización del conocimiento técnico y científico. Para ello, uno de sus mejores instrumentos es su programa editorial, ya sea mediante libros, revistas o trabajos de divulgación. En esta ocasión, nuestro programa editorial se adorna con la publicación de una obra tan relevante como la que corresponde a un autor de gran renombre, como lo es el doctor Jorge Fernández Ruiz. Se trata de un profesional tan integral que no se ha restringido a un campo disciplinario, sino que también se ha adentrado en la economía y la administración pública, un académico e investigador al que precede una gran carrera de trabajo arduo del que da constancia su sólida producción académica. En este evento nos acompaña también don Ricardo Uvalle, vicepresidente del INAP, y el director de la escuela, Luis Miguel Martínez Ansúrez. Debo mencionar que la obra que hoy nos reúne se gestó en gran medida dentro de las paredes del propio INAP como producto de la estancia del doctor Fernández Ruiz en el instituto durante su año sabático. En el libro, Fernández Ruiz pone de manifiesto que la convivencia y el sedentarismo condujeron a construir inicialmente la familia, la organización vecinal y luego al municipio. Nos señala que son de gran importancia los valores, principios y normas
a partir de los cuales se instituyen las asociaciones vecinales, su funcionamiento, su gobierno y administración. De igual forma, nos hace conscientes de que en lo concerniente al municipio, el régimen jurídico que se ubica en el derecho municipal ha sido de tardía aparición, por lo que uno de sus principales objetivos con este libro es continuar abundando y aportando a su estudio. En este sentido, señala Fernández Ruiz, que el municipio, la delegación política y la zona metropolitana tienen en común la organización vecinal, y a ello obedece la elaboración del texto en el cual se busca tratar el régimen jurídico de estas tres formas de organización, ya que tiene la preocupación de incrementar la bibliografía jurídica mexicana sobre la cuestión municipal, particularmente en materia delegacional y metropolitana. La forma en que el autor procede consiste en llevarnos desde lo más simple a lo más complejo, diseccionando los elementos que componen a los fenómenos confusos, y por ello nos brinda una interesante reflexión sobre qué es el hombre y su tendencia a vivir en una sociedad en la que se sujeta a normas comunes, en la que cooperan para realizar sus principales intereses, como son su propia preservación. Posteriormente, el municipio es analizado desde su raíz etimológica y desde las teorías que se han desarrollado sobre su origen, lo que se complementa con los antecedentes históricos romanos, medievales e hispánicos, de lo que resulta en un detallado análisis del municipio que permite entender su esencia. Es entonces que se llega a examinar el tema de cómo evolucionó el marco constitucional del municipio en México, donde se nos recuerda que la Constitución de las 7 leyes o Constitución centralista de 1836 fue la primera en regular los ayuntamientos. Otro aspecto muy relevante es la explicación del significado y alcances de la autonomía municipal y los elementos del municipio, o sea, territorio, población, poder público, orden jurídico específico, servicios públicos, que nos brinde el autor, lo que se complementa con la exposición sobre las diversas formas de gobierno municipal, sea de asamblea, de comisión, de gerente o de city manager, y sistema mixto de binomio alcalde-consejo. Quiero destacar el tratamiento que hace de la Ciudad de México como única entidad federativa que carece de municipios desde 1928, aunque no de división territorial en demarcaciones. Aquí es muy importante valorar el trabajo que realiza nuestro autor, pues en este apartado analiza el proceso histórico, sobre todo a partir de la reforma constitucional de noviembre del 2016, con la que, como señala, se desaprovechó la oportunidad de restablecer el régimen municipal en la capital del país, cuando se optó por denominar a sus demarcaciones territoriales alcaldías en lugar de municipios. Cuando aborda el fenómeno metropolitano, nos recuerda que se trata de lo perteneciente o relativo al conjunto urbano formado por una ciudad y sus suburbios. Por lo tanto, nos dice que por zona metropolitana debemos entender a todo asentamiento humano que tenga un mínimo de 50,000 habitantes y se asiente en 2 o más municipios u organizaciones vecinales equivalentes, lo cual implica metropolización y conurbación. Aunado a ello, nos explica importantes detalles de la administración pública metropolitana, la que alude a la pluralidad de administraciones públicas cuya jurisdicción se ubica en una zona, estableciendo la diferencia respecto a entender en sentido estricto la administración pública metropolitana, que se refiere solo a los entes administrativos constituidos como comisión o como asociación intermunicipal. Finalmente, Fernández Ruiz nos recuerda hechos que están determinando el establecimiento de prioridades de gobierno,
como el gran aumento de la población urbana que en México desde principios del siglo XXI ha ascendido ya al 80% del total de sus habitantes, que se ha concentrado en pocas zonas metropolitanas y megalópolis. Por ello resalta la necesidad de actualizar y sistematizar el régimen jurídico metropolitano, ya que solo de esta manera se posibilitará el desarrollo de las zonas urbanas y la adecuada satisfacción de las necesidades de las sociedades urbanas. Tal como se anticipó, este libro será de consulta obligada para los especialistas en el estudio del municipio y las metrópolis, lo mismo que para quienes se desempeñan en estos y más aún para todos los interesados en entender el funcionamiento del gobierno desde su núcleo primario y en las nuevas relaciones gubernamentales que se tienen que establecer en términos de la configuración que las sociedades han adquirido, de los nuevos problemas, necesidades y desafíos que representa el mundo contemporáneo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente. A continuación presento a Carlos Quintana Roldán, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y asociado del INAP. Es egresado de la licenciatura por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, así como maestría y doctorado en Derecho, grados que obtuvo con mención honorífica en la propia UNAM. Fue secretario administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, igualmente consejero técnico de la misma y consejero propietario representante del profesorado en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. En la administración pública ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, así como cargos en instituciones de orden jurisdiccional como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y en el Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal. Asimismo, fue coordinador general de asesores de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Colegio Mexiquense. Es autor de diversos libros. Recibió el reconocimiento otorgado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia por 42 años de trayectoria profesional jurídica. Forma parte de importantes asociaciones y colegios de abogados, ocupando la vicepresidencia de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Actualmente es magistrado presidente de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de 2015 a la fecha. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias por esta amable presentación. Desde luego yo quiero agradecer la oportunidad que se me ha dado de poder comentar el texto de Jorge Fernández Ruiz. En ese sentido, al presidente de nuestro instituto, el maestro Carlos Reta Martínez, muchas gracias, Carlos, por esta amable invitación. Saludo con afecto a los integrantes de la mesa del Presidium, presentadores del libro y autoridades de nuestro instituto. A los asistentes, desde luego, un cordial saludo también. Dado este compromiso que tuvo don Jorge Fernández Ruiz, pues desde luego vamos a hacer alguna alusión a este libro, que seguramente llegará a oídos de él a través de sus alumnos, a través de sus amigos. Nosotros mismos le haremos llegar algunas de las notas que hemos preparado para este fin. Me quiero referir primero al autor. Fernández Ruiz es un hombre muy estimado, un hombre que ha dedicado una amplia parte de su vida a la academia, es un gran profesor de la Facultad de Derecho, tanto en el posgrado como en la licenciatura, es un investigador muy calificado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también en Guadalajara, de donde es originario, en la Universidad de Guadalajara, pues es un personaje, don Jorge Fernández Ruiz. Creo que su característica principal es su seriedad, su responsabilidad académica, pero también es un hombre muy polifacético, escribe de muchos temas, siempre conectados al constitucional, al administrativo, al municipal ahora, que tiene varios textos ya, y también muy prolífico porque saca una muy buena cantidad de textos con frecuencia. Alabo pues esta publicación que nuestro instituto
el Instituto Nacional de Administración Pública y la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues nos presentan ahora. Se trata de un libro muy novedoso, porque si bien podríamos ubicarlo en el derecho municipal, pues el mismo texto ya dice derecho delegacional y metropolitano, se va más allá todavía de lo que serían los aspectos generales municipales de la institución, en donde pues sí ya hay una serie de textos donde don Jorge también ha aportado muchas de sus ideas. El texto está dividido en 6 capítulos, detalla con mucho interés algunos de ellos. En el primero de estos nos da una introducción que tiende a lo filosófico, a lo sociológico, a lo político, en torno al ser humano, la sociedad y el Estado. Hace cita de autores clásicos desde Aristóteles, Fustel de Coulanges, Jelinek, Kelsen, Héctor Uribe, González Uribe aquí en México y otros más. Me parece muy interesante la definición que propone el autor relativo al Estado al catalogarlo como el sistema integrado por un conjunto humano asentado permanentemente en una circunscripción territorial, organizado mediante la coincidencia constantemente renovada de las voluntades de la parte más fuerte del conjunto, sujeto a un orden jurídico específico y a un poder soberano, cuyos objetivos básicamente variables son establecidos por la parte dominante del conjunto, aun cuando en ocasiones influya en alguna medida otra u otras de sus partes. Nos recuerda un poco la idea de Renan de que es el Estado, que es la nación es el plebiscito de todos los días. Creo que insiste Fernández Ruiz en ese sentido, de que la convivencia, la categoría humana de ser social, el ser social, porque no hay otra forma de vivir sino en conjunto con nuestros demás congéneres. Creo que este primer capítulo abunda mucho en estos aspectos filosóficos, políticos, de teoría del Estado, y desde luego Jorge es muy dado a dar definiciones muy buenas, por cierto, que esto ayuda mucho a los estudiantes y nos da una muy buena definición de Estado, que si bien comparte, como los autores clásicos, algunos aspectos, pues sí tiene también su particularidad y por lo tanto la destaco. Es una definición que él mismo propone ahí de manera muy detallada. Los capítulos 2 y 3, la organización vecinal, actividades atribuidas al municipio mexicano. Creo que en este sentido, Fernández Ruiz, como ya lo decía aquí el presidente de nuestro instituto, don Carlos Reta, nos da una visión histórica, nos da una visión del surgimiento mismo del municipio, de cómo de esta manera pues se fue evolucionando una institución desde Roma hasta nuestros días, pasando pues por la Edad Media española, que finalmente nos configurará un municipio que nos trajo la colonia y que es un municipio que con sus transformaciones aún persiste todavía en la realidad mexicana. Recordemos en ese sentido, resalta él mucho el aspecto vecinal, porque finalmente es una de las características fundamentales de la vida municipal, es el avecinamiento de un conjunto de personas. Recordemos que el término vecino se origina en la palabra latina vici, vici, que significa aldea, denotando la cercanía de quienes viven los asuntos comunes de la localidad, como son los vecinos. Efectivamente, la palabra vici o vici, pronunciada un poco a la latina antigua, significa aldea, y por lo tanto los vecinos en buena medida son originalmente aldeanos, los que comparten la misma aldea, que va a denotar esa relación vecinal de delegación, de cercanía, que después la detallará en capítulos subsiguientes. Resalto también la secuencia histórica que nos brinda el autor sobre la evolución constitucional del municipio, de lo cual también el presidente de nuestro instituto hizo una buena relatoría en cuanto a la cuestión de Cádiz, la primera cuestión federal del 24, las 7 leyes constitucionales, la del 36 y la segunda cuestión federal del 57 y sobre todo el ordenamiento constitucional vigente de 1917, que en realidad fue, si bien en la sexta ley constitucional del 36 se habló del municipio, pues en otro contexto, pero en un contexto federal. ¿Por qué? Porque era una ley unitaria y era lógico. ¿Por qué no estaba en las constituciones federales un tema municipal o un capítulo municipal?
Pues porque precisamente al ser una federación este asunto se estimaba como cuestión de los estados, como cuestión local, y por lo tanto la federación no tenía por qué meterse a regular una figura local. Esta visión, esta tradición de nuestro propio federalismo se rompe en el 17 por una serie de circunstancias y aparece el artículo 115 de la Constitución, integrando, por lo tanto, al municipio como parte de la federación, ¿verdad? Como una parte que si bien no se sale de los estados, de las entidades federativas, al tener un capítulo expreso en la Constitución, pues lo considera una institución federalista. Por lo tanto, es a partir de la acción del 17 que surge esta clásica división ya ahora de gobierno, federación, estados y municipios, que pues creo que ya nadie la impugna, y si bien hubo algunas gentes que enfrentaron esta teoría, pues ahora creo que es un lugar común decir los 3 órdenes de gobierno del Estado mexicano. ¿Dónde quedó? En la Constitución de 1917, porque apareció el artículo 115, rompiendo los prejuicios que se tenían en la materia, en la acción del 24 y en la del 57 de carácter federales. En este capítulo también me resulta interesante la definición que hace del municipio, entendiendo esta excepción de la siguiente forma. Como ven, Jorge siempre da definiciones, ¿verdad? Lo cual es bueno. Nos da una definición de municipio aquí también, que dice: es la personificación jurídica de un grupo social humano interrelacionado por razones de vecindad permanente en un territorio dado, con un gobierno autónomo propio, sometido a un orden jurídico específico con el fin de preservar el orden público, asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables para satisfacer las necesidades elementales de carácter general de sus vecinos y realizar las obras públicas locales y otras actividades socioeconómicas de interés público requeridas por la comunidad. Nos da una definición muy descriptiva, pero buena. Sin duda eso es el municipio, creo que nadie lo dudaría, etc. El capítulo 4, la organización vecinal delegacional en los estados. Creo que es el capítulo más central, más conceptual de la obra, porque quizá los otros apartados los encontramos de alguna otra forma explicados en otros textos, pero aquí es donde quizá al abundar sobre la organización vecinal delegacional de los estados, como en el capítulo 5 relativo a la capital del país, pues nos da una gama muy interesante, que desde luego muy minuciosa, porque desde la A a la Z de Aguascalientes a Zacatecas nos va llevando por el marco normativo de estas circunscripciones menores municipales, que si bien le llamamos clásicamente delegaciones y subdelegaciones, no todas son así, ¿verdad? Desde luego así tendríamos, por ejemplo, en Michoacán tenencias, en Veracruz congregaciones, que son las delegaciones. En Veracruz se llaman congregaciones, en Michoacán se llaman tenencias, en Sinaloa se llaman la vieja figura medieval de sindicaturas. Todavía en Sinaloa hay sindicaturas en este sentido, el síndico como autoridad territorial también, no solamente como el representante municipal para ciertos fines jurídicos, y el responsable, desde luego, de las cuentas públicas municipales, el síndico, que no lo es el tesorero, sino el responsable en el ayuntamiento es el síndico, y en este sentido las sindicaturas territoriales, que les repito son muy medievales, aparecen en Sinaloa todavía, equivalentes a las delegaciones de los demás estados, ¿no? Como ven, y quizá la figura más novedosa en este aspecto es Tlaxcala, con los presidentes de comunidad, ¿verdad? Los llamados presidentes de comunidad, que son los equivalentes a los delegados, pero que además se integran al ayuntamiento. Esto es, los ayuntamientos de los municipios de Tlaxcala están constituidos por el presidente, regidores, síndico y los presidentes de comunidad, lo cual hace compleja la vida municipal tlaxcalteca, pero sí nos da el libro de Jorge Fernández, pues una interesante visión de la gama en que se presentan las formas delegacionales, que como vemos no todas se llaman delegaciones, pero hacen una función de carácter delegacional. En cuanto al capítulo 5 relativo a la capital del país, pues desde luego Fernández Ruiz nos señala cómo al desaparecer los municipios en el 28,
a partir del 1 de enero del 29, recordemos por el problema con Obregón, la muerte de Obregón, los partidos laboristas, el Partido Laborista que había tenido principal fuerza en los municipios entonces de la capital siempre ha sido como un poco contrastante contra el statu quo, ¿verdad? Y ya aquellos 13 municipios de la capital en aquel entonces pues, se convirtieron en 16 delegaciones, no hay mucha distancia de 13 viejos municipios, pues pasamos a 16 delegaciones, que son las que actualmente tenemos. Como ven, tampoco fueron 50 o 2, ¿verdad? Sino de 13 se pasó a 16. ¿Qué nos dice? Pues que casi fueron las mismas los viejos municipios, ahora se cambiaron a delegaciones, ¿verdad? Y en este sentido, bueno, pues desde luego da una descripción muy minuciosa de la evolución del Distrito Federal, de cómo se fueron tomando nuevas facultades estas delegaciones, que por cierto, como ya también aquí se decía, con la reforma del 2016, Diario Oficial del 29 de enero, se transformó radicalmente la naturaleza jurídica del viejo Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y desde luego también con la Constitución de la ciudad, que aparece publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero del 2017, se estaría también dando un cambio muy sobresaliente en cuanto a que ahora vamos a tener alcaldías, ¿verdad? Para el 2018 ya tendremos alcaldías, se van a elegir la figura de los alcaldes, esto es, las delegaciones ahora van a pasar a alcaldías, nos refleja más como vida municipal, pero creo que ni van a ser delegaciones, ni son municipios, y creo que tampoco son alcaldías según está diseñado, ¿verdad? Porque no les faltaría un montón de cosas para ser municipios, ¿verdad? También les van a dejar de ser delegaciones porque tendrán algunas autonomías, pero relativamente no van a ser alcaldías tampoco, porque no somos el único país que tiene alcaldías, ¿verdad? Y si en derecho comparado vemos la figura de las alcaldías, pues para nada cuadran con las alcaldías que vamos a tener en el 18 ya en la Ciudad de México, que serán 16 de entrada, como lo dice la Constitución, y los transitorios, y después podrá haber, parece que ya se tiene un proyecto por ahí de aumentar 6 alcaldías más, para que pasen de 16 a 22, más no lo sé todavía, estos son proyectos que hay por ahí. Como vemos, el libro de Fernández Ruiz que estamos presentando, pues nos sugiere muchos temas, nos sugiere muchas formas de entrar a ver el problema de cómo se gobierna en lo que llamamos circunscripciones menores municipales, esto es abajo del gobierno del ayuntamiento, de qué forma se gobierna también dentro de los propios municipios. Quizá abundaría, ya para cerrar esto, algunos son de elección popular, como es el caso de Veracruz o Baja California. A mí me parece que la Constitución nos llevaría a que la instancia menor de elección popular debiera ser el ayuntamiento, esto es la autoridad municipal, porque la competencia de elección popular por partidos políticos, como es el caso Veracruz, como es el caso Baja California, muchas veces nos lleva a paradojas verdaderamente inexplicables, que de pronto la mayor parte de las delegaciones o congregaciones, en el caso de Veracruz, estén en manos de otro partido diferente al que ganó la mayoría del ayuntamiento. Y entonces hay unos enfrentamientos chiquititos de orden vecinal, ¿verdad? Pues que no me parecen propios para una administración pública tan circunscrita como es la municipal, porque los delegados pertenecen a otros partidos y son comunidades de 200, de 100, de 300 personas, ¿no? No, pero tienen ahí su bandera de otro partido y no le hacen caso al ayuntamiento porque proviene de otro partido. Yo creo que habría que pensarle mucho en esas cosas, en esos casos, ¿verdad? Para que no atomizáramos ni el poder político ni la administración pública. Al final, Fernández Ruiz nos da una especie de pequeño resumen, a manera de epílogo, que es un concentrado bien interesante, páginas 379, son como 2, 3 cuartillitas, porque dice, y nos da un resumen realmente como unas conclusiones de todo el texto, y me gustó mucho una cita muy final que hace de Ortega y Gasset, de este gran filósofo,
politólogo español, que lo cita aquí, citando algún texto de su obra El hombre y la gente, de Ortega y Gasset, un poco la rebelión de las masas, en fin. Dice, ciudad, y cito a Fernández Ruiz, que a la vez cita a José Ortega y Gasset, y con esto concluyo. Dice Fernández Ruiz, ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho, no necesita tener casas la ciudad, las fachadas bastan. La gente construye la casa para vivir en ella y la gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya. Me parece muy interesante, una muy interesante idea de lo que es la ciudad, ¿verdad? Concluiría que nos falta mucho en cuanto a las cuestiones metropolitanas, el último capítulo de Jorge ahí en su texto, porque realmente en materia de conurbación y sobre todo de derecho metropolitano, este país está absolutamente en pañales. No hemos logrado configurar un verdadero derecho metropolitano, con autoridades metropolitanas, con representaciones metropolitanas. Este enorme asentamiento humano de casi 21 millones de habitantes ya, que es la Ciudad de México, con los municipios conurbados, ya no solamente del Estado de México, sino de Hidalgo, ¿verdad? Este enorme, no necesitará unas nuevas reglas de orden metropolitano, porque muchas veces choca el derecho del Estado de Hidalgo con el Estado de México, con el de la Ciudad de México, y dependiendo de las autoridades políticas de un lado, del otro, etcétera, pues muchas veces no llegan a acuerdos. Y muchos de los grandes problemas metropolitanos ahí están, porque no hay un derecho metropolitano, ni hay instituciones metropolitanas, representaciones metropolitanas, y lo peor, ni siquiera hay un espíritu de ciudadanía metropolitana. Nos sentimos ajenos unos de los otros, en contra de lo que dice Fernández Ruiz citando a Ortega y Gasset. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quintana Roldán. Ahora corresponde presentar a Jorge Efraín Moreno Collado. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde realizó estudios de licenciatura y de posgrado. Fue recipiendario de la Medalla Prima de Leyes Instituta el 24 de septiembre de 2009, otorgada por el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es consejero de la Judicatura Federal. Fungió como consultor jurídico legislativo del Senado de la República y vicepresidente de la Fundación Colosio AC, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Es profesor en la licenciatura en Derecho e imparte la Cátedra de Poder Legislativo en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho. Ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, del que también fue secretario. Ha ocupado diversos cargos universitarios, entre ellos secretario académico de la Facultad de Derecho y secretario de la Rectoría de la UNAM. Actualmente es presidente del Colegio de Profesores de Sociología y presidente de la Asociación Mexicana de Sociología, correspondiente a la Asociación Internacional de Sociología de la UNESCO. Como funcionario público, ha ocupado el cargo de oficial mayor de la Cámara de Senadores, director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, director general de Fomento Ejidal en la Secretaría de la Reforma Agraria, coordinador general de la Descentralización Educativa de la Secretaría de Educación Pública y director general jurídico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Por favor, doctor. Muchas gracias por esta prolija presentación. Tengo que hacer una corrección nada más. Casi todo lo que dijeron es cierto, salvo una cosa, de que soy consejero de la Judicatura Federal. Ya no lo soy, y no saben ustedes cómo lo siento, porque ganaba yo muy buen sueldo como consejero de la Judicatura Federal, como ministro de la Corte, fíjense nada más. Fui consejero de la Judicatura Federal de 2007 a 2012, es la única corrección que le hago a la presentadora, a quien le agradezco que haya hecho esta relatoría minuciosa. Tiene grandes ventajas
el hacer la presentación de un libro sin su autor. No diría yo que se parece a un bautismo a donde va el niño sin sus padres, pero tiene algo parecido a recibir un sacramento de publicidad y de bienvenida. Y por eso tiene también la ventaja de que si no está el autor, a quien todos queremos mucho, hasta podemos hablar mal de su obra, hasta la podemos criticar. Y eso pues nos da libertad. Tengo la impresión de que la circunstancia de que Jorge Fernández Ruiz esté ahora en Guadalajara estaba debidamente calculado por él para que pudiéramos expresarnos con toda libertad. Porque hablar del municipio sin hablar de libertad, cuando el municipio se entiende como una escuela de democracia, sería, por lo tanto, un elemento restrictivo de nuestra imaginación y además una expresión pudorosa de nuestra calidad académica o intelectual. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Administración Pública, del que también soy integrante, a su presidente, dirigente, Carlos Reta Martínez, que además es mi compañero en lides políticas, porque aunque no lo dijeron en la relatoría esa de vejez que escuchamos, fuimos compañeros diputados en la 56ª legislatura, donde vimos cosas interesantes en materia de reformas municipales, por cierto. Gracias, por lo tanto, a Carlos Reta, gracias a Jorge Fernández Ruiz, que me pidió venir a comentar el libro. Yo soy especialista en materia administrativa y constitucional, tengo mi doctorado en ese orden, pero no soy estrictamente un municipalista actuante. Probablemente lo fui. Carlos Quintana es testigo de que así lo hicimos. Y les comentaré por qué razón. Hace muchos años, en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Sociales, me encomendaron como investigador el implantar un departamento, un área de materia jurídica política. Y dentro de esa área establecimos un proyecto sobre los municipios de México. En ese proyecto sobre los municipios de México tenía el propósito de establecer los factores, o mejor dicho, más que establecer los factores, analizar y estudiar qué factores pueden contribuir al desarrollo municipal, pero el desarrollo integral, no al desarrollo estrictamente administrativo, sino también al desarrollo económico, social, cultural, de toda índole. Así lo hicimos, organizamos unos seminarios muy interesantes, publicamos un libro que se llama Los Municipios de México, en que una investigadora, Regina Jiménez Otalengo, y yo fuimos los coordinadores, y en ese libro propusimos que se proyectara y publicara la enciclopedia de los municipios de México. Los azares del destino y la política universitaria nos impidieron continuar con el proyecto, porque al que era el director del instituto, Pablo González Casanova, lo hicieron rector, y a mí me llevó con él como secretario de la rectoría, y ahí se truncó nuestro propósito de hacer aquella enciclopedia de los municipios de México. En aquel entonces apenas había 2.370 municipios, ahora hay 2.457 municipios en el país. Quiere decir que los municipios crecen, se aumentan, se incrementan.
porque se ha incrementado la población, porque se han separado grupos humanos que quieren su autonomía para hacerse municipios, en fin, por factores de diversa índole. No se pudo hacer, pero con el paso del tiempo, y lo platicábamos antes de iniciar esta mesa, Carlos Quintana y yo, en la Secretaría de Gobernación, en la que ahora es el Centro de Estudios del Federalismo y del Desarrollo Municipal, creo que así se llama, se publicó la Enciclopedia de los Municipios de México. Una obra que ha quedado inconclusa. Y digo inconclusa porque aunque se publicó un tomo por cada estado de la República con los datos de los municipios, esta es una obra que debe tener el mismo dinamismo con el que cambian los municipios del país. Tal vez no cambie su territorio, tal vez el aspecto físico se pueda hasta conservar, salvo por el hecho de que están más contaminados, salvo por el hecho de que algunos están desforestados, salvo por el hecho de que sobreexplotadas algunos de los recursos que están en su territorio. Pero salvo eso, que no es poco, los municipios más o menos tienen la misma contextura, el mismo espacio geopolítico desde entonces. Debiera, por ello, tener la misma dinámica el estudio del desarrollo municipal, de la administración municipal, de la economía municipal, de los factores antropológicos y sociológicos del municipio, para que tenga elementos suficientes. La planeación del desarrollo nacional y del desarrollo regional a través de este módulo de estudio de la célula básica del Estado mexicano, que es el municipio libre. Yo creo que por esa razón es por la que Jorge Fernández Ruiz y el INAP me invitaron a comentar un libro que tiene que ver con cuestiones municipales, el régimen jurídico municipal, delegacional y metropolitano. Quiero comentar también que con este libro su autor complementa una serie en la que ha estudiado los poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y ahora en esta estructura horizontal analiza la conformación municipal de nuestro país, la conformación delegacional y también metropolitana. Pero yo les quiero decir a todos ustedes, a los asistentes, servidores públicos y estudiosos del tema, que la presentación de un libro tiene un propósito práctico: darlo a conocer, hacer que quienes escuchan sobre el libro se interesen en él, pero sobre todo para que lo compren, porque toda primera edición está al acecho de una segunda, y para que haya una segunda edición que puede venir aumentada y corregida, se necesita que se agote la primera edición, y para ello hay que comprar el libro. Hay que hacerle difusión, ciertamente es parte de la difusión de la cultura, pero también tiene ese sentido práctico. Yo quiero, por lo tanto, invitarlos. Yo tengo una ventaja, a mí me lo regaló el autor, pero invitar a todos ustedes que lo compren porque harán una magnífica inversión. Es un gran libro, es un libro muy interesante, muy agradable además, por su expresión literaria y por la forma en que aborda los distintos temas en los 6 capítulos a los que ya se refirió Carlos Quintana Roldán. Me llama la atención algo como estudioso del derecho constitucional y del federalismo mexicano. El vínculo que hemos realizado en México entre municipio y federalismo.
Obviamente el municipio arranca en épocas en que la contextura federal en el sentido moderno no existía. No fue el municipio de ninguna manera el orden que dio origen al federalismo. El federalismo y el municipio caminan por vías diversas, diferentes y territorios distintos. Hay un municipio antiguo entre los romanos, hay un municipio medieval. La vida comunitaria del medioevo era vida, cuando no en el feudo, en el municipio. De tal manera que antes del Estado moderno ya existía municipio. Y el Estado moderno surge con la idea de un Estado absoluto, de gobierno absolutista, de monarquía absoluta, y al mismo tiempo un gobierno centralizador, un gobierno centralizado. Sin esa centralización no se hubiera podido distinguir como Estado soberano. El soberano, la monarquía, que es la creadora del Estado moderno, logró emanciparse de los poderes externos, del papado, del imperio, y erigirse como un gobierno propio, autónomo, pero también se desprendió de la influencia que ejercían los poderes locales, sobre todo los feudos, los señores feudales. Cuando el rey elimina el poder del papa dentro de su propio territorio, el poder del emperador dentro de su propio territorio, tuvo que culminar su obra eliminando los poderes locales. Y solo así pudo surgir el Estado Nacional. ¿Qué pasa con México? Y vean el gran salto mortal que estoy dando desde aquellas épocas al Estado mexicano. Que México no se pudo constituir en un Estado nacional auténticamente, sino cuando, al adquirir su independencia, al recobrar la soberanía nacional a favor del pueblo, sin embargo, también eliminó históricamente, poco a poco, y con la Revolución Mexicana con mayor velocidad, los caciquismos, a los caciques locales. A partir de ese momento, la centralización del poder dio lugar a la existencia auténtica del Estado Nacional. El Estado Nacional, que todavía no es una obra terminada, está todavía en proceso, sin embargo, pudo construirse con mayor solidez a partir de que los poderes locales han ido siendo eliminados. Pero los poderes locales unipersonales como poderes fácticos no pudieron sustituir de ninguna manera a los poderes institucionales que debían de agrupar a la gente en sus localidades. Y es por eso que en nuestro país ha pervivido la idea municipal desde la época precolonial con los calpulis hasta la época de la independencia, durante todo el siglo XIX, no obstante que hubiera la alternancia entre los centralistas unitarios y los federalistas plurales. No obstante eso, el municipio ha persistido, se ha mantenido, porque tiene una raigambre de carácter histórico, antropológico y social que no puede ser destruido por las composiciones estrictamente de orden político. Esa situación, por lo tanto, me permite afirmar, y lo lee, se puede leer todo esto que he comentado en el libro de Jorge Fernández Ruiz, me permite afirmar que si bien es cierto que tenemos un gran vínculo entre federalismo y municipio, sin embargo, hay que entender
que el municipio no participa en la conformación del orden federal en cuanto a voluntad política. Porque de acuerdo con nuestra historia y nuestra propia Constitución, los que contribuyen a la conformación de la voluntad nacional son las entidades federativas ahora, los estados y la Ciudad de México ahora como entidad federativa, no los municipios. Los municipios pueden tener históricamente hasta mayor trascendencia, pueden estar en la raíz del surgimiento de la propia nación, pero no son parte constitutiva del régimen federal, sino son el elemento básico de la división política y territorial de los estados. Si ustedes leen el artículo 115 de la Constitución, como sé que lo han leído todos, verán que no dice que el municipio forma o es integrante o es constitutiva de la federación, sino es la base del territorio territorial, de la división territorial de las entidades federativas, de los estados. Aquí sí de los estados, porque no de la Ciudad de México. Ahora en la Ciudad de México, como ya lo dijo de manera muy elocuente Carlos Quintana Roldán, va a haber alcaldías, pero no son municipios. Así como no han existido municipios durante todo el tiempo en que se ha vivido en el régimen de las delegaciones políticas. Hubo municipios hasta que en 1928 desaparecieron una contextura del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Por lo tanto, el municipio tiene esa connotación. Tiene independencia, tiene autonomía, se enaltece la independencia y la autonomía. Tenemos una calle en la delegación Benito Juárez, por cierto, que se llama Municipio Libre. Ahí está enaltecido el municipio, en una ciudad que no tiene municipios. Yo pienso que debería haber una ciudad como Veracruz, donde se fundó el primer ayuntamiento de la América continental, que se llamara Municipio Libre, y no existe una calle en Veracruz, mi tierra, que se llame Municipio Libre. Y en cambio, allá hay 213 o 17 municipios. Y aquí, que no hay ningún municipio, sin embargo tenemos una calle importantísima en la delegación Benito Juárez que enaltece al municipio libre. Paradojas, pero paradojas simpáticas, paradojas agradables. La gente que vive en la Ciudad de México advierte que tenemos municipios libres fuera de la Ciudad de México y que por lo tanto debiera ser un aliento para que abandonen esta megaciudad, megaurbe metropolitana y se vayan a un municipio auténticamente libre. Bueno, no quiere decir que la Ciudad de México no sea una tierra de libertad, por supuesto que lo es, y es pionera en términos de libertades públicas, sin duda alguna, de democracia y de democratización social. No lo podemos poner en duda, desde luego. Sin embargo, hay ese contraste al que me he referido. Por eso el municipio no es soberano. Mientras los estados son soberanos, libres y soberanos, y está reconocido así en la Constitución, y para esto podríamos discutir de si es cierta la soberanía, como lo han discutido, nuestros maestros lo discutían, y los libros de constitucional dicen que si la Constitución está mal porque llama soberanos a los estados, que no lo son en realidad. Sin embargo, la Constitución dice que son soberanos, pero del municipio no dice que son soberanos. Del municipio dice que son libres y autónomos. La libertad y la autonomía municipal son los rasgos básicos y fundamentales de su estructura jurídica y política.
Pero aparte de esas estructuras jurídicas y políticas, hay estructuras de orden económico, de orden urbano, de orden antropológico, étnico, de orden geopolítico. Dígalo si no, el estado de Oaxaca, donde hay 570 municipios. Y tendríamos que preguntarnos por qué razón un estado como Oaxaca tiene 570 municipios y Sinaloa tiene solo 17. Porque son condiciones históricas, económicas, sociales, políticas diferentes, étnicas. Y por eso mismo, la gran diversidad de nuestro país marca también los rasgos de nuestra estructura municipal. Y por eso el municipio, siendo un vocablo entrañable, tiene en su origen una connotación contemporáneamente detestable, porque de acuerdo con lo que leímos aquí en el libro del maestro Fernández Ruiz, la palabra o el vocablo municipio proviene del latín municipium, voz resultante de la conjunción del sustantivo manus numeris, traducible como deber, obligación, carga o tarea, y el verbio capio, capis, capere, que significa tomar, adoptar, encargarse de una acción, tomar a su cargo algo, por lo que etimológicamente hacía referencia a la forma organizacional de una comunidad itálica mediante la cual sus miembros tomaban a su cargo ciertas tareas personales u obligaciones tributarias a favor de Roma que atañían a la vida comunitaria. Dígame si no es deleznable ese origen etimológico. ¿Quién quiere pagar impuestos? ¿A quién le gusta pagar impuestos? Que alguien mienta y levante la mano. Todos queremos no pagar impuestos, y cuando los pagamos lo hacemos con tanto gusto que decimos: soy buen ciudadano, cumplo con mi deber tributario. Bueno, pues la palabra municipio está vinculada con esa organización, esa comunidad donde se obligaban los ciudadanos a recolectar los tributos que debían de otorgar a Roma para que ellos pudieran mantenerse en libertad. Se pagaba la libertad. Desde entonces tenemos que gozar la libertad mediante un pago que le hacemos al Estado. A veces el Estado abusa y nos cobra mucho más de lo que nos da de libertad y de servicios, pero sin embargo el municipio está vinculado con este origen de tipo etimológico. En este engarce entre vecindad municipal y ciudadano es donde podemos ubicar el verdadero sentido comunitario y civil de la vida humana organizada y, por supuesto, de la civilización. El municipio, en este caso, tiene el gran mérito de ser la cuna de la civilización. La civilización no nace ni en el feudo ni en el rancho, nace en la vida civil de la ciudad y por lo tanto está hermanada con el municipio, la vida municipal. Cualquiera que sea la teoría explicativa de la existencia y origen del municipio,
desde aquellas teorías que lo ubican como sinónimo de comuna y que como comuna parece salir directamente de las manos de Dios, como lo afirma Alexis de Tocqueville, según lo dice Fernández Ruiz, para quien la obra humana se constriñe a los reinos y las repúblicas. O sea, los seres humanos pueden fundar reinos y repúblicas, mientras que la agrupación comunal, decía Tocqueville, es disposición divina, con lo cual le enmienda la plana al pobre de Aristóteles. Porque aunque Aristóteles también podía evocar la voluntad divina en la conformación de ciertas organizaciones, sin embargo, para Aristóteles el hombre es un son politicón, o sea, un ser sociable, en el entendido de que el ser sociable implica ser político. Por eso la polis no es solamente es organización política, sino también organización social, porque los griegos no supieron distinguir entre política y sociedad, entre sociedad política y sociedad civil. En ellos no hay esta distinción. Para que el concepto de sociedad civil pudiera aparecer como un concepto autónomo, vinculado con las libertades y la diferencia o separación del poder público y el Estado, debieron de pasar muchos siglos, hasta el siglo XVIII, cuando reaparece el concepto de sociedad civil. Así, igualmente, podemos decir que hay otras teorías de tipo jurídico que reconocen que el municipio no es sino una corporación fundada por el derecho. Así como el Estado y el derecho se identifican, hay corporaciones menores como el municipio, dice Kelsen, que también tienen una connotación estrictamente jurídica. Hay quienes rebaten esta idea, los que son abogados saben de estas confrontaciones en las ideas con las ideas formalistas de Hans Kelsen. Y también el municipio puede ubicarse dentro de teorías administrativistas que sostienen que es el producto de la descentralización administrativa, territorial o por región. Los abogados conocemos de esos términos porque los estudiamos en libros de nuestros profesores, particularmente el libro de Gabino Fraga y por otra parte en el libro de el maestro Serra Rojas, citados por el propio Fernández Ruiz en su libro, y también en la obra de Miguel Acosta Romero, que fue muy amigo de Carlos y mío también, cuando Acosta Romero presidía el Tribunal Contencioso Electoral y él era miembro del Tribunal Contencioso Electoral. De tal manera que tenemos el aprendizaje, los que somos abogados, de esa descentralización por región, descentralización regional que es el municipio. Pero cualquiera que sea la teoría que trate de explicar el carácter y origen del municipio, tenemos que entender que el municipio existe independientemente de la estructura del Estado Mayor, independientemente de la organización política que lo rija. No quisiera yo extenderme mucho más. Apenas voy en la página 2 y son 20 páginas y por lo tanto no quisiera yo abusar del tiempo de ustedes. Me gustaría simplemente comentar que la obra que nos proporciona el maestro doctor Jorge Fernández Ruiz contiene muchos
elementos de reflexión, de discusión, de análisis y muchas herramientas para los administradores y los gobernantes. En el entendido de que no es necesario que nos inclinemos a favor de la administración o del gobierno, como algunos teóricos del Estado lo propusieron, entre otros Jean Daban, un belga, que al escribir la doctrina del Estado distinguió entre gobierno y administración, diciendo que el gobierno se dirige a las personas, a su organización y conducción, mientras que la administración es el orden de las cosas, se dirige a las cosas. Pero en el mundo moderno, a partir de la estructura municipal, en los municipios se debe de gobernar administrando y se debe administrar gobernando. No puede haber una dicotomía a tal grado excluyente que por un lado estén los administradores y por otro lado estén los gobernantes. Un gobernante que no administra lleva a la ruina a la comunidad. Un administrador que no gobierna enfría hasta lo más cálido del alma humana. De tal manera que gobernar administrando y administrar gobernando es ajustarse al ideal constitucional al que está expuesto en el artículo 134 de la Constitución, ahora tan puesto al análisis público por la resolución de la Suprema Corte de Justicia que ordena al Congreso de la Unión que legisle en la materia de los recursos que se utilizan para la propaganda gubernamental. Otro aspecto que destaco para que ustedes se animen a comprar el libro es de que, primero, como lo destaca en el prólogo Carlos Reta, el maestro Fernández Ruiz ubica el estudio del municipio en el marco del estudio del Estado y de la teoría del Estado. A grado tal de que, aún sin citarlo, considera que en el municipio la prestación de los servicios públicos es un elemento de solidaridad, un elemento de conjunción de las acciones de los gobernantes con los gobernados. Y eso me recuerda a la definición de Estado que da un realista muy influido por la sociología francesa de Durkheim y que fue Léon Duguay en su Tratado de Derecho Constitucional, que definió el Estado en esos términos. El Estado es un proceso de diferenciación entre gobernantes y gobernados en orden a la solidaridad social y a los servicios públicos a cargo de los gobernantes. Así definió al Estado Léon Duguay. Así lo define la influencia jurídica entre los sociólogos o la influencia sociológica entre los abogados. Y esa solidaridad, por lo tanto, se manifiesta en el servicio público. Si no hay sentido de solidaridad en los servicios públicos que se prestan en los municipios, no habrá de ninguna manera ni equidad, ni eficacia, ni orden, y desde luego no habrá sentido humano en el tratamiento de los asuntos comunes de los seres humanos. Otro aspecto que quiero resaltar y que me parece básico es que el maestro Fernández Ruiz hace una tipología municipal. Tipología municipal en la medida en que hace el análisis de la organización municipal de los diferentes estados de la República y luego del contraste que se puede advertir en
la Ciudad de México por un lado y las zonas metropolitanas. Con esta concepción global de tipo administrativo, de tipo constitucional, de tipo histórico, podemos decir que el libro del maestro Fernández Ruiz cumple el propósito de dar instrumentos de trabajo para la planeación y administración de esa célula fundamental de nuestra vida pública, que es el municipio libre. Con eso para mí es suficiente. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Moreno Collado. Ahora corresponde el turno de presentar a Nicolás Mejía Pedrosa, asociado del INAP, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido servidor público a nivel federal, estatal, municipal y en organizaciones de la sociedad civil. Ha colaborado en el Instituto Nacional de Administración Pública, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Agraria, entre otras instituciones públicas. Es profesor e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de 1995 participa en la promoción y fortalecimiento de las asociaciones regionales, temáticas y técnicas de alcaldes. Ha escrito ensayos y artículos para abordar el tema de la organización política del Estado mexicano, sobre el desarrollo social y acerca de la seguridad pública, haciendo propuestas para una mejor gobernabilidad y un equitativo desarrollo integral. Ha coordinado diversos proyectos de investigación, capacitación, asesoría y asistencia técnica para el desarrollo local. Es autor del tomo 8, Balance y Perspectivas del Desarrollo Municipal, de la colección 200 años de Administración Pública en México, coordinada por el INAP. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad y como consultor externo. Por favor, maestro. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Un agradecimiento muy sincero, muy fraternal a don Carlos Reta, a su consejo directivo, que hoy nos convoca y nos reúne para revisar, analizar y comentar una obra de un hombre muy productivo. Un agradecimiento al autor por habernos convocado también para revisar este texto, para comentarlo, para reflexionarlo, incluso, como dice el doctor Jorge Moreno, para criticarlo. Para la gente que hemos estado en el ámbito municipal, que venimos de algún municipio, creo que la mayoría de los aquí presentes, los comentaristas, vienen de alguna entidad federativa, siempre hay la inquietud, siempre hay la cosquillita de por qué están los municipios como están, rezagados, dispersos, desarticulados, al final de la cadena organizativa del Estado mexicano. La obra de don Jorge nos viene a ilustrar en el concepto, en la definición, en los atributos de por qué la organización del Estado mexicano dista mucho de ser una instancia perfecta. Los estudiosos que están aquí, los estudiantes, los expertos, los amigos que han estado siguiendo la trayectoria del municipio, seguramente verán que hace 30, 40, 50 años hemos venido revisando el tema y no hemos logrado construir una propuesta sólida, una propuesta entendible y atendible para mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos en esos municipios. Pongo la cifra correcta, don Jorge, son 2.446 municipios los que están, más las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, nos hacen 2.461 unidades de gobierno local. Sobra decir la amplia trayectoria de don Jorge Fernández, ya la comentaron, ya la presumieron, ¿verdad? Es un hombre vasto, un hombre productivo, un hombre que nos ha dado tantos textos, tanta literatura, que hablar de la productividad que él tiene es hablar de un conocedor, pero sobre todo de un formador, de una persona que reflexiona, que comparte esas reflexiones y que motiva a que los demás también tengamos inquietudes y también planteemos algunas cuestiones para mejorar ese Estado mexicano.
Hace 3 semanas me llegó un libro, el último de don Jorge, y me senté a revisarlo en esta atenta invitación que me hace el INAH para comentarlo. Empecé a leerlo, tengo un hijo de 13 años, y se sentó junto a mí y me pregunta: papá, ¿estás subrayando lo más importante o estás iluminando tu libro? De esa característica es la importancia de los conceptos y de las definiciones, algunas aquí ya comentadas. Quien quiera aprender cómo funciona el municipio tendrá que revisar esta obra, tendrá que reflexionarla y tendrá que encontrarle muchas cosas que algunos municipalistas sentimos que le faltan. Paso a los comentarios. Dice que una obra vale por la intencionalidad. Él habla del telos del municipio, de la intencionalidad de la existencia del municipio. Y la intencionalidad de la obra está aquí inmersa. Creo que una de ellas es formarnos, que una de ellas es educarnos, que una de ellas es orientarnos. Resume lo que muchos expertos en municipalismo han tocado antes, pero lo trae actual. Él lo compara con los regímenes actuales, él lo pone en la forma de gobierno que estamos viviendo. En el debate sobre el municipio, en el conocimiento y análisis, creo que hay 2 tipos de obras. Una, algunas que nos permiten el conocimiento, el análisis, la reflexión de algo establecido, de un status quo, en este caso del orden municipal. Las otras, las que motivan, las que incitan, las que provocan a que actuemos, a que nos movamos, a que hagamos algo diferente, a que tengamos resultados diferentes a partir de actitudes y de acciones diferentes. La obra de Jorge Fernández, en este contexto, retoma estas 2 facetas y esa es la gran riqueza. De una parte nos forma, pero de la otra parte nos provoca, de otra parte nos incita, de otra parte nos dice: oigan, ¿quieren entender el municipio mexicano? Sí, conózcalo, pero lo quieren transformar, como dijo Marx, tienen que conocer en dónde están parados, tienen que entender hacia dónde quieren ir, ¿va? En 2019, dentro de 2 años, vamos a celebrar 500 años de que se instituyó el primer municipio en el territorio que hoy es nuestro país. Hace algunos meses, el 5 de febrero, celebramos 100 años de haber establecido el municipio libre como orden de gobierno. Sin embargo, las condiciones sociales, toda proporción guardada, siguen siendo las mismas. Un orden de gobierno casi establecido, casi funcional, casi operativo. La obra de don Jorge Fernández nos va a permitir hacer algunos comentarios que yo respetuosamente pongo en la mesa. Del concepto a la definición. Concibimos el municipio libre como un orden con territorio, población, gobierno, para atender necesidades. Sin embargo, en la realidad, el municipio funciona como un orden para organizar a la sociedad, pero no para motivarla a mejorar, no para motivarla a crecer, no para promover ese desarrollo. En la misma obra, una crítica que yo haría respetuosa es: hablamos de la función pública, hablamos del servicio público, hablamos de la obra pública y solamente y de manera muy residual, como él lo señala, está la función de promoción del desarrollo que debe de tener los municipios. Volteemos a ver a otras latitudes. El orden local de gobierno es el orden promotor del desarrollo. La estructura, la organización del Estado mexicano se convierte en una traba de esta promoción del desarrollo. En nuestra Constitución, las tareas fundamentales son de gobierno y la administración. En la práctica, y reitero, solo en la práctica, la instancia organizativa que figura al final de la cadena organizativa y funcional del Estado mexicano es el municipio, supeditado a muchas de las cuestiones del orden federal y del orden estatal. En la obra del doctor Fernández, con detalle, nos señala estas actividades de la función pública, del servicio público, de la obra pública. Y vuelvo otra vez, la promoción del desarrollo en la obra del doctor Fernández no está detallada. Creo que una segunda parte, como dice don Jorge, tendrá que ser esa,
cómo revisamos la promoción del desarrollo, cómo potenciamos esa instancia, esa institución de gobierno para convertirla en un satisfactor de necesidades, en un creador de condiciones que hagan a la sociedad vivible, a las ciudades más vivibles, a las localidades más seguras, más sustentables, más equitativas, ¿verdad? Y aquí está una cuestión, el quehacer humano. Podemos conocer el municipio, si la actitud humana de quienes están al frente de la responsabilidad de gobernar y administrar, como señala el primer párrafo del artículo 115, no es la de servir, no es la de promover el desarrollo, el municipio está destinado eternamente a ser un lastre. En México tenemos 32 modelos de organización local. Don Jorge hace un recorrido, como ya se señalaba, de Aguascalientes a Zacatecas. 2.461 unidades de gobierno que deberían de estar promoviendo la organización vecinal, que deberían de estar fortaleciendo la actuación comunitaria, que deberían, en cantidad y en calidad, ver que el municipio genera condiciones permanentes de desarrollo. De esos municipios, y en esos municipios se genera la gran riqueza nacional. Pero algo está pasando, la derrama económica no está ahí. Tenemos alrededor de 400 municipios metropolizados, conurbados, concurrentes en la extensión territorial y en la forma de gobierno. De estos 381 municipios forman parte de la zona metropolitana, de las zonas metropolitanas, 59. A don Jorge le faltaron 9 en el libro, faltan 9 más. Bueno, de esos 400 municipios, solamente 90 generan el 80% del Producto Interno Bruto. ¿Qué están haciendo los otros? Se están gastando las participaciones y las aportaciones federales en un gasto corriente que no genera riqueza para la localidad, que no está generando bienestar para que tenemos un cinturón actualmente de municipios que está creciendo, que no tiene empleo, pero que está trayendo otros fenómenos. El corredor Aguascalientes-Querétaro es un municipio que ha venido en los últimos 20 años creciendo, que los índices de competitividad que señala permanentemente el Instituto Mexicano para la Competitividad figura como de los más destacados. Y ahí pueden ustedes revisar cuántos municipios son integrados, ¿verdad? Pero ojo, se están convirtiendo en municipios inseguros, en municipios del secuestro, en municipios del asentamiento de grupos organizados que no están, en grupos de terror para la localidad. ¿Cómo le hacemos cuando no tengo empleo, pero el recurso que genero, alguien me lo quita, alguien me lo extorsiona, alguien me lo retira sin hacer un esfuerzo de trabajo? Decíamos que los ordenamientos que tenemos en el capítulo 4, que señala don Jorge a detalle, hablan de las atribuciones que tienen las entidades federativas para organizarse internamente y señala a detalle 31 órdenes de gobierno que rigen la figura municipal. Preocupante que de esos 31, solamente 2 entidades federativas tengan la posibilidad de asignar presupuesto a sus comunidades en el interior de los municipios, Tlaxcala y Chiapas. Los demás son grupos de gobierno o entidades de gobierno donde el grupo en el poder centraliza las decisiones, centraliza los presupuestos, centraliza la administración. ¿Qué va a pasar con esos 29 entidades federativas, ¿verdad? Y ahora suben el Distrito Federal, que se suma a esa supeditación. Difícilmente las alcaldías de la Ciudad de México van a tener esa autonomía que concede el artículo 115, esa capacidad de decisión. Hace algunos años se hablaba de descentralización y desconcentración de facultades y atribuciones hacia los municipios. Muchas están plasmadas en esos ordenamientos, pero preocupación, muchas de las facultades y responsabilidades que se asignan al municipio y a sus comunidades no tienen capacidad de ser receptivas, absorbidas, operadas por el orden de gobierno municipal.
casos de sustentabilidad, casos de ecología, casos de salud, casos de tratamiento de residuos sólidos, casos de agua potable, casos de energéticos, no están en la posibilidad de que el municipio los opere, los administre. Hace falta algún esquema de revisión de las facultades y atribuciones para que realmente el municipio haga lo que sí tiene que hacer y que otro orden de gobierno o otra instancia o un esquema coordinado de órdenes de gobierno asuma esas funciones de manera efectiva y de manera eficaz. Tristemente, en 29 de los órdenes de gobierno que están ahí señalados en la obra del doctor Fernández, los territorios a cargo de una autoridad auxiliar, comisario, agente, síndico, delegado, son gestores, son corre, ve y dile de la petición del ciudadano. No tienen posibilidad ellos de gestar una respuesta, de instrumentar una solución, de tener el recurso para dar atención a esas necesidades. Triste nuestra realidad local. Esa es nuestra realidad. Habrá seguramente que pedir. Comentaba yo la excepción de 2 estados. En el caso de Chiapas y de Tlaxcala, las autoridades auxiliares sí tienen un presupuesto y pueden en algunos casos atender necesidades básicas para mejorar una calle, para mejorar el drenaje, porque también los tienen etiquetados, ¿verdad? No pueden hacer atención de escuelas, no pueden dar becas, no pueden muchas cosas, pero lo poco que pueden seguramente les ayuda a solucionar. Ojo, Tlaxcala es el único estado con un 4º orden de gobierno, muy discutido por muchos expertos, en algunos casos hasta descalificado internamente, ¿verdad? Hacia allá en los años 80, don Tulio Hernández, que en ese entonces era gobernador, revisa las peticiones de muchas de las comunidades que querían convertirse en municipio para poder tener una autoridad y para poder tener un presupuesto y satisfacer sus necesidades. Hábilmente no había las condiciones para crear municipio, las condiciones políticas no eran las más propicias en una época de crisis, de vaivenes en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales particularmente, genera y reconoce lo que de siempre traían las comunidades, una jefatura de gobierno, y entonces se instauran las presidencias municipales auxiliares. Más o menos 10 años más tarde empieza otra efervescencia, y lo que en ese momento se discutía que podía ser muchos municipios, se apacigua mediante la creación de 16 nuevos municipios donde había las condiciones y se cumplían los requisitos para realmente autorizar su creación, y se generan 405 presidencias municipales auxiliares en ese momento, 2 años después constituidas en presidencia de comunidad. En 2015, esta facultad que tienen las comunidades para tener una autoridad, para tener un presupuesto, para decidir dentro de la autonomía territorial, es cuestionada y descalificada por el Congreso local, y entonces se le restringen algunas atribuciones. En estos ayuntamientos numerosos, donde había la representación de los regidores de mayoría relativa, de representación proporcional, había también la figura del regidor de pueblo en calidad de presidente de comunidad con voz y voto. En 2015 se le quita el voto. La formalidad y la realidad hacen que sigan operando los municipios con voz y voto, pero la ley dice otra cosa. Hicimos un retroceso, ¿verdad?, en esa creación del 4º orden de gobierno, en ese único estado. Para la gente que en algún momento estuvimos cerca de toda esa gestión, fue de admirar que delegaciones sudamericanas, delegaciones centroamericanas de alcaldes venían a México a conocer cómo funcionaba el gobierno de Tlaxcala, cómo se etiquetaban los presupuestos y se publicaban en el Diario Oficial del Estado para asignar recursos a la localidad. Pasan muchos años y lo que para afuera somos candil, para adentro somos una oscuridad tremenda. No hemos mejorado las condiciones. Se han hecho esfuerzos, en Guerrero no funcionó,
en Michoacán no funcionó, en Sinaloa no ha funcionado y no ha cuajado, ¿verdad? En la propia Oaxaca no ha funcionado, en Chiapas cuando se da la efervescencia y pasan de 111 a 118 municipios, tampoco está. Se han dado paliativos a lo que es una necesidad de organizar el Estado. En ese capítulo cuarto yo creo que está la beta que podríamos discutir y que podría modificar la organización del Estado mexicano. El capítulo quinto, que habla sobre la Ciudad de México, ya lo decían la gente que me antecedió, destacados expertos y conocedores del derecho y del gobierno. No va a funcionar una constitución y no va a funcionar la operatividad cuando ni siquiera somos capaces de asignar en nuestras comunidades, en nuestros comités vecinales, cierta autonomía. Cada año les etiquetamos 5, 6, 7, 10 mil pesos y les decimos, pero lo puedes gastar en luminarias, lo puedes gastar en guarniciones, lo puedes pintar, lo puedes gastar en pintura. Así no se da la participación. La participación debería de ser diferente, que yo le pregunte al comité cuál es su prioridad y la enfoque, ¿va? No está funcionando. El tema de las alcaldías sin autonomía, sin capacidad de decisión, sin el equipamiento suficiente para tomar decisiones, van a ser meros convenios de colaboración, meros convenios de coordinación como los que ya existen entre la Federación y los estados, reproducidos en el orden local. Triste nuestra realidad, triste nuestra historia. Las delegaciones y demarcaciones van a quedar muy distantes y a lo mejor con mucha capacidad todavía en relación con las nuevas alcaldías. El tema de la conurbación. La conurbación es otro aspecto que nos señala don Jorge y no está funcionando. Los ejemplos más recientes, ¿verdad? El tema de la educación, durante muchos años, el gobierno del Distrito Federal y luego ahora el gobierno de la Ciudad de México no tiene la disposición para aceptar un servicio que le transfiere responsabilidades, que le transfiere recursos, pero que operativamente no está preparado. No tiene los docentes, la plantilla docente sigue perteneciendo a la Federación. ¿Cómo los controla? ¿Cómo los administra? ¿Cómo los opera? ¿Cómo mejora los planes y proyectos de estudio? Hace un año, en otro tema, en el tema del medio ambiente, recordarán la pugna que hubo cuando la Comisión Ambiental Metropolitana restringió la circulación de nuestro parque vehicular. Hubo una fricción muy fuerte entre la autoridad local y entre la autoridad federal. Se impuso una norma que poco a poco se ha venido flexibilizando, se ha venido relajando. Así queremos construir metropolización. Generamos un reglamento de tránsito para la Ciudad de México y 17 municipios conurbados, cuando mucho duró 2 años. Luego lo tuvimos que sustituir y hoy volvemos a este proceso de sobreregulación que tienen los municipios, las zonas metropolitanas, las zonas conurbadas. Sobra leyes. En un foro en el Senado de la República hace algunos años, un distinguido senador le presumía a una delegación de diputados de la Comunidad Europea el marco jurídico mexicano y decía, tenemos tantas leyes federales, tantas leyes estatales, tantas leyes municipales, tantos reglamentos de todos estos ordenamientos. Una diputada de España levanta la mano y le dice, ¿y cuándo van a empezar a desregular? ¿Cuándo van a empezar a simplificar? ¿Cuándo van a hacer un marco jurídico más manejable? Yo no sé cuántos ciudadanos de los que estamos aquí conocemos realmente nuestro marco jurídico. Solo los expertos que están por acá. No. Pero seguramente no. Bueno, en los municipios pasa exactamente lo mismo. Hay un bando municipal, hay un reglamento municipal, y no es del conocimiento de los ciudadanos. ¿Cómo creemos que cumplan deberes si no conocemos los derechos? Porque queremos derechos, queremos obligaciones, pero no los conocemos. ¿Cómo vamos a hacer de esos ciudadanos si nuestra cultura y nuestra formación y nuestra deformación no nos ayuda, ¿verdad? Tendríamos que revisar también en dónde estamos parados en este esquema. En el esquema metropolitano, el marco jurídico está incipiente.
Hay leyes generales que ayudan a la atención de algunos de los temas en educación, en medio ambiente, en seguridad vial, ahora que está promoviéndose la nueva ley, pero no estamos. Es más fácil que cumplamos algún convenio, algún acuerdo internacional en la práctica, a que tengamos un consentimiento para que dos gobiernos de entidades diferentes cumplan un acuerdo metropolitano, mucho menos. Y sin embargo, el texto que nos presenta don Jorge ya nos dice un orden federal, un orden estatal, un orden municipal y dos bosquejos de órdenes que en la práctica ya reclaman ser instaurados. El metropolitano, como lo dice don Jorge, con un marco jurídico, con un marco de actuación, tendría que ser muy laxo, como son algunos países de Europa, que se puede adaptar o no a las circunstancias de cada momento, y un orden comunitario. Si nosotros revisamos las unidades de gobierno que tiene nuestro país, son muy pocas para tanta población, 120 millones de habitantes, y sumemos 2.461 municipios, más las demarcaciones territoriales, 32 entidades federativas, un orden federal de gobierno. ¿Cuántos nos dan? Cerca de 2.000, de 3.000, menos de 3.000, 2.500 órdenes de gobierno. Dividámoslo, ¿cuánto gobierno tiene por habitante? Entre 45 y 50.000 seguramente nos toca, ¿verdad? Cada gobernante o cada orden de gobierno le toca cubrir. ¿Puede gobernar un gobernante? Vámonos más allá, el tema de la metropolización que toca don Jorge. Tenemos municipios tan enormes como Ecatepec con casi 1.700.000 habitantes, y tenemos municipios tan pequeños como Magdalena Jicoteán en Oaxaca con 87 habitantes. ¿Cómo gobernamos? ¿Cuál es el orden jurídico y administrativo correcto para todas esas entidades? Todas estas reflexiones nos lleva a la obra de don Jorge, todas estas inquietudes, ¿verdad? Pero la otra parte es los que estamos aquí presentes, que tenemos la inquietud, que seguramente vinimos por un interés. ¿Qué estamos haciendo en el tema organizativo local? ¿Qué estamos haciendo en la actuación personal? ¿Qué estamos haciendo en la contribución como ciudadanos? ¿Verdad? Yo creo que esa es otra parte que la obra también nos lleva, ¿verdad? El epílogo que tienen ahí, que señalaban los autores, nos llevan a esta reflexión, nos llevan a esta motivación, nos llevan a este buscapiés para que cada quien lo tome como mejor pueda, ¿eh? Y entonces veamos de qué estamos hechos. Ya vimos, el modelo económico sigue produciendo desempleo, el modelo económico sigue produciendo decrecimiento, el modelo económico sigue produciendo deterioro del hábitat. Dicen los expertos que de 1950 a la fecha hemos consumido más territorio y más recursos naturales que en toda la época antigua de la humanidad. De ese tamaño es la depredación de nuestro territorio, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para parar, para frenar o para administrar eficientemente nuestros recursos y hacer que alcancen para muchas otras generaciones? Quiero pasar a unas reflexiones finales en el tema de lo que estamos comentando. Municipio o municipalismo, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? ¿De veras estamos aprendiendo a ser buenos ciudadanos de la localidad para transformarla y para mejorarla? Municipalistas, ¿de veras estamos generando una acción y una actuación comprometida y corresponsable con esa localidad? ¿O solamente la interpretamos, la entendemos, la escuchamos? La promoción del desarrollo, ¿qué tanto le estamos aportando cada uno de nosotros? Dice por ahí el artículo 115, que es gobierno y administración. ¿De veras estamos coadyuvando al gobierno y a la administración?
Decía don Jorge, dejamos de pagar impuestos, pero reclamamos que haya calles, que haya iluminación, que haya agua potable, que haya árboles, que haya muchos de los servicios que no estamos contribuyendo nosotros mismos. Don Jorge señalaba, maestro, la concepción del municipio, el concepto de municipio son las cargas locales, no solamente son de la autoridad, de esa instancia que tiene facultades y atribuciones en el texto constitucional y en los ordenamientos que le siguen. También es parte de nosotros y de nuestra responsabilidad. Habrá que revisar si el ciudadano es capaz de ser corresponsable de esa promoción del desarrollo. Pero habrá que revisarlo rápido porque la agenda, digamos, local nos surge. Ya no estamos en un país tan bueno, ya no estamos en un país tan seguro, ya no estamos en un país con tantos recursos naturales, ¿verdad? Cada año predamos el territorio, lo deforestamos en una proporción similar a lo que tienen los estados de Tlaxcala o de Colima. ¿Cuánto bosque nos queda? ¿Cuánta humedad nos queda? ¿Cuánta producción agrícola nos queda? Si avanzamos en ese detrimento, ¿eh? Quiero decirles que el otro tema al que nos lleva don Jorge es si la coordinación de órdenes de gobierno no funciona, es porque abajo tampoco nos estamos coordinando, ¿eh? Ayer y hoy está todavía un simposio sobre finanzas públicas municipales, organizado por la Federación Nacional de Municipios, que tiene 20 años que fue constituida. Los funcionarios municipales que van a ese simposio, que se van a capacitar, están preparándose para seguir estirando la mano y no hay recurso que alcance. En el IGLOM, una red de expertos municipales que hace 2 días se empezó a sesionar, se discute la gobernanza, la democratización, la sustentabilidad, el bienestar y la generación de propuestas no empieza por en que ellos mismos se entiendan, ¿verdad? El colegio de la frontera norte y el de la frontera sur ven 2 mundos diferentes y no son capaces de construir un acuerdo para ver un mismo mundo y un mismo desarrollo local. Nosotros mismos no somos capaces de convocar al CIDE, a la UNAM, al INAP, al INAFED para discutir los temas. Siempre todos caminamos aislados y desarticulados. Si ustedes revisan entre 1983 o 1980 y actualmente, ¿cuántos libros creen que hay sobre municipios? ¿1000, 2000, 3000? Y sí, el deterioro del municipio sigue peor que en los años 80. La obra de don Jorge creo que podría ser más rica si nos hubiera permitido, nos hubiera posibilitado que algunos autores estuvieran presentes en su contexto. Yo veo, por ejemplo, que cita al orden comunitario, que cita la organización del municipio, comisarías, delegados, ayudantes, síndicos y todo esto. Pero las obras principales sobre gobierno local, que son de la autoría de Raúl Olmedo, no están citadas. No está el cuarto orden de Estado y de Gobierno, y no están las presidencias municipales auxiliares, y no están las enciclopedias de los municipios de México que citaba don Jorge, y no está el municipio mexicano que escriben don Jorge y otros autores. Y tampoco está el municipio mexicano que publica el INAFED allá por 1987. O sea, no están citados, ¿no? Entonces, a este libro le faltan algunas fuentes para fortalecer esa riqueza que ya trae, ¿va? La referencia y la producción que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Centro de Investigación y Ciencia Económica, la Fundación FOR, el IGLOM, y muchas tantas instituciones locales, FUNDAP, por ejemplo, no están puestas tampoco en el libro. Creo que si buscáramos la gran riqueza, la gran productividad, las obras como la de don Jorge estarían siendo completas, y estarían siendo propositivas, y estarían siendo mucho más ricas, ¿no? ¿Qué sigue en la agenda municipal? Creo que ese es el reto del epílogo.
¿Qué sigue en la agenda municipal en el marco administrativo y jurídico? Altamente cuestionable, altamente revisable. ¿Qué sigue en la agenda municipal cuando los sectores no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué hacemos en la agenda municipal cuando un país o una sociedad que le da en el año 2000 10,000 millones de pesos a los municipios para su desarrollo local y en 2015 le da 250,000 millones de pesos y lo único que produce son pobres? Tiene que ser cuestionado y tiene que ser revisado y tiene que ser replanteado. La otra, ¿qué hacemos con los municipios que no contribuyen al desarrollo a partir de la captación de recursos? En la lista de países de la OECD, de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo, México figura como con un destacado último lugar en la captación del impuesto predial, solamente el 0.2%. Así no va a salir del subdesarrollo. ¿Qué va a pasar cuando de cada peso de la participación federal que reciben los municipios, 80 centavos se los queda la federación, ¿sí? 16 se los queda la entidad federativa, 4 se los queda el municipio y ese 4% lo administran en nómina y en mantenimiento de una infraestructura y que dejan una minucia muy pequeña a la inversión, a la generación de desarrollo, a la generación de empleo, a la inversión productiva. Tampoco estamos con las autoridades más preparadas. Tendrían que venir a leer la obra de don Jorge y luego entender cuál es su función. Pero creo que no hay mucho tiempo, ¿verdad? Más bien nos toca a las generaciones aquí presentes a asumir esos retos. El esquema de asociacionismo municipal no está logrando tampoco los resultados. Primero, porque no es una instancia reconocida como una figura jurídica. Segundo, porque las propuestas hay veces, como aquí lo dijeron, está con la simpatía de algún partido político. Si queremos, fortalecemos la asociación, si no queremos, y en las asociaciones de alcaldes, la FENAL, la MAC, la ANAC, la CONAM, como aglutinadora de todos estos esfuerzos, no hay una agenda todavía que se atreva a cuestionar el orden establecido. Más bien quieren, esa es la eterna discusión que traemos en algunas reuniones, quieren un presupuesto para generar propuestas y a ver si se ponen de acuerdo. Yo creo que al municipio le urgen acuerdos y que no siempre van a venir de los propios alcaldes, ¿verdad? Porque a veces que ellos están defendiendo una bandera política, una tesis, un programa, un compromiso local. Nos toca a los ciudadanos y esa es la gran riqueza de don Jorge, que la podamos los ciudadanos revisar, rescatar, debatir, enriquecer, cuestionar, ¿verdad? Ahí está. Mencioné por ahí al doctor Olmedo, uno de los municipalistas más destacados de este país. Yo le quiero rendir un homenaje y aprovecho la oportunidad y pido permiso a la mesa. Problemas de salud lo tienen frustrado. Creo que es un hombre que le ha aportado demasiado a este tema, ¿verdad? Por eso me atrevo a pedir el permiso de ustedes y con su consentimiento estos comentarios, ¿verdad? Creo que la obra de don Jorge debió de haber citado a este autor y debió haber sido enriquecida con esto. Pero bueno, está la oportunidad, como dice don Jorge Moreno, de hacer una segunda edición. La que está ya a muchos nos pone en evidencia que el Estado mexicano en su organización debe ser replanteado. Ese es mi comentario, ese es mi agradecimiento por haberme escuchado. Muchas gracias al profesor Nicolás Mejía. Y bueno, antes de finalizar, el presidente del INAP, Carlos Reta Martínez, hará entrega de un reconocimiento a cada uno de nuestros comentaristas de esta tarde. Carlos Quintana Roldán, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. A Jorge Moreno Collado, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Al maestro Nicolás Mejía Pedrosa, experto en temas municipales y metropolitanos.